Buenas noches a todas. Les damos la bienvenida una vez más a este tiempo de aprendizaje juntas. Sobre todo, este es un tiempo para compartir, un espacio para poder platicar, sobre todo, cómo ha sido este caminar para nosotras en la educación. Bien, buenas noches, Saraí. Buenas noches, hermanas. Dios las bendiga. Bendiciones para todos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para iniciar este tiempo y pues esperando que sea de bendición, que el compartir un poquito de nuestra experiencia en este caminar de mujeres bajo sus alas en esta nueva sesión. Bendito Dios y Padre, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, agradecidas en primer lugar, porque tenemos la oportunidad, Señor, de venir delante de ti en primer lugar, reconociendo que hoy estamos aquí con energía, con salud, para poder compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas a lo largo de este caminar en medio de el proceso de enfermedad y sanidad, pero al mismo tiempo de dependencia de ti en el proceso de educar en el hogar. Gracias te doy por la vida de mi hermana y amiga Saraí, eh, por Nancy que no puede estar con nosotros esta noche y también por otras mamis que se han unido en este caminar con nosotras, de mujeres bajo sus alas, en el que buscamos, Señor, poder darte la gloria y la honra en medio de cualquier circunstancia en nuestras vidas. Dirige este tiempo y que sea de mucha bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, esta sesión vamos a estar hablando un poquito de lo que ha significado para nosotras caminar en este proceso de la educación en el hogar con un diagnóstico adverso a nuestra salud. Esta noche, pues ya conocen, algunas ya conocen a nuestra hermana Saraí, si no, voy a darle a Saraí la oportunidad de que se presente esta noche para quienes no la conozcan, quienes estén viendo por primera vez estas sesiones de Mujeres Bajo sus Alas, que nos cuente un poquito de dónde es, cuántos hijos tiene y desde hace cuánto está educando en el hogar. Bueno, buenas noches a todas. Me da gusto saludarlas y doy gracias a Dios por poder estar aquí y por la oportunidad de estar en este grupo, ¿verdad? Que ha sido de bendición. Bueno, pues mi nombre es Saraí Hernández, soy de Chihuahua, México, y estoy casada con mi esposo desde hace 13 años. Y tenemos dos hijos, dos varones, el mayor de 11 años y el menor de 7. Y pues tenemos educando en el hogar, pues se podría decir desde que nuestro hijo mayor iba a empezar el preescolar, pues decidimos no enviarlo al preescolar y ahí empezó nuestro caminar en la educación en el hogar. Eh, no empezamos con el método de Charlotte Mason, empezamos con otros sistemas, ¿verdad? Y ya cuando nuestro niño iba a cumplir 6 años fue cuando conocimos la metodología de Charlotte Mason y pues a partir de ahí empezamos con el método hasta ahora, por la gracia del Señor. Bueno, en el año 2024, a principios del año, en febrero, tuve que ir al hospital por un dolor pues muy fuerte que tenía en un costado de mi estómago. Entonces me mandaron a hacer estudios porque pensaban que era la vesícula. Entonces me hicieron ultrasonido y ahí fue cuando empezaron a ver que tenía unos nódulos en el hígado. Entonces de ahí ya me hicieron tomografía y ya salió
pues que al parecer había un tumor en el hígado y que al parecer venía de un ovario. Eso fue como el diagnóstico inicial. Entonces ya después que me hicieron otros estudios, no se sabía a ciencia cierta como el origen del tumor. Entonces me hicieron colonoscopía, me hicieron estuve algunos días en el hospital y me hicieron diferentes estudios y ya después dijeron los doctores que había que hacer una biopsia en el hígado porque no se sabía de dónde venía el origen. Entonces me hicieron la biopsia en el hígado y pues ya ahí ya salió que era cáncer, ¿verdad? Que era cáncer, pero aún no sabían de dónde era. Entonces le hicieron algunas pruebas a la biopsia y la patóloga nos recomendó que me hicieran una mastografía. De acuerdo a su experiencia, dijo, es que hay muchas posibilidades de dónde pueda venir. Entonces, como para reducir las opciones, hay que hacer una mastografía y ya cuando me hicieron la mastografía, entonces ya pudieron ver que tenía microcalcificaciones en el seno izquierdo. Entonces el radiólogo me recomendaba que me hicieran otra biopsia en esas microcalcificaciones para ver exactamente el tipo de cáncer que era. Entonces, gracias a Dios que él dirigió, ¿verdad? Y pudimos, nos pudieron contactar con un oncólogo que revisó mi caso y él nos orientó y ya nos dijo qué teníamos que hacer con la biopsia, ¿verdad? Para otras pruebas para ver si eran receptores de estrógeno y resultó que sí. Entonces por esa razón ya no me hicieron biopsia en el seno y ya él, pues ya con ese resultado me dijo que ya iba a empezar con un tratamiento hormonal. Él ya nos dio el diagnóstico de cáncer de mama con metástasis en el hígado y también tenía lesiones en la cadera derecha. Entonces ese fue el diagnóstico inicial y pues gracias al Señor que empecé con ese tratamiento en el año 2024 y pues es un tratamiento pues hormonal, ¿verdad? Y gracias al Señor el año pasado Él quitó las lesiones en la cadera. Entonces es un regalo de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos agradecidos y pues esperando y confiando en el Señor, en su voluntad, en lo que Él tiene planeado para nosotros, confiando en su poder de sanar, pero esperando en su voluntad, que no es fácil, ¿verdad? Pero pues seguimos aquí por la gracia del Señor. Así es, Saraí. ¿Y qué significó para ti este diagnóstico específicamente en el educar en el hogar? ¿Cómo llegó? ¿Cómo afectó? ¿Qué se modificó en ese proceso cuando tú recibes este diagnóstico y tú eres una madre que educa en el hogar y de repente, ¡pum!, todo cambia, ¿verdad? Sí, pues ese año, el 2024, pues se pausó, se pudiera decir que se pausó la educación en el hogar por unos meses, en lo que yo estaba con pruebas y pues asimilando la noticia, ¿verdad?
Eh, Gracias al Señor no tuve que estar mucho tiempo en el hospital, pero sí nos tuvimos que ir a la casa de mis papás, para que mi mamá me pudiera ayudar, ¿verdad? En ese tiempo mi papá estaba pues también en cama, pudiera decirse, porque él tenía Parkinson. Entonces mi mamá lo atendía, ¿verdad? Y a ella se le hacía muy difícil estar en la casa y luego venir a mi casa a ayudarme. Entonces nos fuimos todos para allá, para su casa, y ahí estuvimos como 6 meses. Pero gracias a Dios, bueno, sí, lo primero que yo pensé cuando ya pues asimilé la noticia, ¿verdad? Y dije, pues yo creo que no voy a poder, yo no voy a poder seguir con la educación de los niños, como era muy incierto para mí lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces decía, no, yo creo no voy a poder y vamos a tener que mandar a los niños a la escuela. Pero pues bueno, platicando con mi esposo, él pues no tomó una decisión así apresurada, ¿verdad? Y pues oramos, ¿verdad? Lo pusimos en las manos del Señor y esperamos. Eh, Me acuerdo que pues no tuvimos lecciones esos meses, este, como por 3 meses, yo creo. Y ya poco a poco que me fui sintiendo ya con más ánimo, fui retomando. Dije, pues voy a ver qué podemos hacer. Entonces teníamos alguna lectura, pues la lectura de la Biblia, alguna lectura de alguna otra asignatura, ¿verdad? Como historia, me acuerdo que leíamos de historia universal o historia de México y así poco a poco fuimos retomando y ya después de algunos meses, pues me di cuenta que podíamos tener un poco más de lecciones. Entonces así poco a poco fuimos avanzando, este, hasta que ya nos pudimos regresar a nuestra casa y ya habíamos terminado un ciclo, entonces ya venía como un nuevo ciclo, planear un nuevo ciclo. Entonces pues ya ahí tuvimos que hablar otra vez mi esposo y yo para decidir qué hacer y dijimos pues vamos adelante con la ayuda de Dios y, y pues seguimos adelante, gracias a Dios. Les tocó redefinir lo que era educar en el hogar, ¿no, Saraí? Tener que Sí, poner prioridades. ¿Cómo basaron este tiempo? Porque veo que platicaban mucho entre ustedes para poder redefinir las prioridades. ¿Qué es lo que se redefinió en este tiempo de la enfermedad y de poder adaptarse? De ¿qué crees tú que fue lo más crucial que pudieron redefinir ustedes en este proceso? bueno, pues yo creo que fue el tiempo que pasábamos juntos, antes que las lecciones. O sea, era como más aprovechar ese tiempo que teníamos, no eh, que no hiciéramos nada, ¿verdad? Sino, pues, acompañarnos, pudiera ser, disfrutar el estar juntos y ya como que en segundo lugar venía si podíamos tener alguna lección de alguna asignatura, pero sí pues la lectura de la Biblia con los niños, me acuerdo que eso sí, cada vez que podíamos lo teníamos, la lectura de la Biblia. Y eso fue, creo que es algo que no ha cambiado. Pues claro que algún día se nos pasa o por cosas, ¿verdad? Pero este,
como que eso ha quedado fijo, ¿verdad? La lectura de la Biblia, y a veces digo, sí, porque a veces uno se presiona, ¿verdad? De que ay, todas las materias y no, pues no hice nada. Pero bueno, pues el Señor me anima y digo, pues si leímos la Biblia, si leímos la Biblia juntos, pues bueno, ya hicimos algo, ya hicimos lo mejor y ya me animo con eso y pues bueno, eso fue un poco lo que cambió, aprovechar el tiempo juntos y ya en segundo lugar, tratar de hacer las materias pues que nos diera tiempo y que pues que yo pudiera según como me sintiera. Sí, aquí me gustaría ir alternando la experiencia que tú has tenido un poco con lo que, pues yo pasé también, ¿no? Eh, para mí no ha sido em, tan paralizante como lo fue para ti en su momento, ¿no? Que tu vida se transformó completamente, tuvieron que mudarse, recurrir al apoyo familiar y todo eso, pero creo que coincido contigo en esta parte. Para mí cuando llegó este prediagnóstico que todavía tengo, ¿no? Todavía estoy en ese proceso de que se defina el diagnóstico completo para mí, de alguna manera cambia la manera en que hacemos escuela, ¿no? La manera en que educamos. Y esto que tú acabas de decir es bien esencial porque el tiempo que invertías en las lecciones pasa a ser el significado pasa a tenerlo más en las relaciones. Y es lo que me gusta cuando vemos la pedagogía de la señorita Mason, que mucho lo enfatiza ella en las relaciones, ¿verdad? La importancia de las relaciones, la atmósfera que nosotros vamos creando, que como madres o como educadores en casa, es nuestra responsabilidad proveer, ¿no? Entonces creo que vamos regresando, para mí fue regresar como a lo básico, ¿no? A lo esencial. ¿Cuál es la base de educar en el hogar? ¿Por qué decidimos educar en el hogar? Creo que esto que tú nos compartes, Saraí, a veces no necesariamente necesitamos tener un diagnóstico adverso. Cada madre pasa por estas circunstancias y reevalúa su manera de educar en el hogar y se pregunta si está yendo por el camino correcto y de repente pues nos sentimos hasta como desanimados, ¿no? Pero de repente Dios permite circunstancias adversas que nos hacen regresar a lo básico y creo que es lo que nos estás compartiendo, ¿no? La esencia de ir a la relación con los hijos principalmente, a conectarnos con ellos y también a poner la prioridad, ¿no? La base. Tú acabas de decir algo bien importante, ¿no? La lectura de la Biblia ahí estaba. A lo mejor las lecciones pararon por un tiempo. Claro, las circunstancias se modificaron por completo. El ambiente para ustedes cambió de un momento a otro. Las condiciones de salud y de energía, pues tuvieron que ajustarse, pero tú dices, ahí se mantuvo, ¿no? La lectura de la Biblia y eso era lo esencial y creo que es poner el fundamento para ellos. Y algo que es bien importante y que hemos aprendido también, sobre todo aquí en este proceso de educar en el hogar dentro de una comunidad, es la importancia de que tiene la comunidad para nosotros, en el sentido de que cuando tenemos una comunidad alrededor, un sistema de apoyo estructurado, pues podemos también valernos de él. En este caso, tú tuviste a tu familia cerca, ¿no? Que esa fue una de las bases más importantes para ustedes como familia, de poder estar con la tranquilidad de que tú podías ir a las citas, estar en el hospital, siempre con este sistema de apoyo seguro para tus niños, ¿no? Y creo que eso es bien importante. A mí me impactó en una ocasión cuando leí el libro de Ahora cómo viviremos de Chuck Colson. Chuck Colson fue el asesor político de Richard Nixon y él estuvo involucrado en todo este desastre del Watergate y terminó en la cárcel junto con Nixon y todo ese grupo, ¿no? Pero en la cárcel Dios lo alcanza de una manera bien impactante y tiene una transformación sumamente radical. Y Chuck Colson en su libro de Ahora cómo viviremos, en uno de sus capítulos habla específicamente de la comunidad, ¿no? Dice que muchos de los grandes hombres con
eh, posiciones de poder, posiciones importantes. Al final de cuentas, en una situación de una crisis moral, en este caso, como lo que ellos pasaron en la situación de Watergate, o en una crisis emocional o de salud, que lo que va a sostener a los hombres no es el poder que hayan adquirido, sino la comunidad que hayan construido alrededor de ellos, ¿no? La estructura que tengan alrededor. Y pues yo lo he visto, ¿no? Aquí en el momento de educar en el hogar, a veces cuando lo hacemos de manera aislada, pues de repente no tenemos a quién acudir por consejo, a quién acudir por tal vez ánimo solamente, porque ninguna de nosotras tenemos la vida del homeschool resuelta, ¿no? Todas vamos aprendiendo en el proceso, nos equivocamos, volvemos a probar, tratamos y de repente alguien nos dice, bueno, esto funcionó para mí, o alguien se identifica con nosotros en nuestras luchas y nos da ánimo, ¿no? Pero cuando vienen crisis importantes, como en este caso la salud, siempre es bien importante tener ese apoyo en comunidad. Para ti, aparte de tu familia, ¿qué ha fortalecido cómo has usado esas redes de apoyo alrededor de ti, sobre todo en este momento, ¿no? De de las crisis de salud, de las situaciones que se viven en este momento. Sí, hermana, definitivamente la comunidad ha sido un gran apoyo para nosotros. Desde el principio, desde que recibí el diagnóstico, pues yo ya estaba en mi comunidad local de acá de Chihuahua. Y y me acuerdo que por un tiempo yo no estuve en las reuniones de la semana, pero las hermanas siempre estuvieron en contacto conmigo y siempre pues mandándome mensajes de aliento, de ánimo y haciéndome saber que pues que estaban orando, ¿verdad? Y que pues estaban dispuestos a apoyarnos en lo que necesitáramos. Antes de que ya me dieran un diagnóstico así, pues el que tengo ahorita, un grupo de las hermanas pudo ir a visitarnos ahí a la casa de mi mamá, todavía estábamos ahí. Y pues para mi mamá fue muy, pues yo ya conocía a las hermanas, ya habíamos tenido algunas reuniones presenciales, entonces ya nos conocíamos un poco, pero para mi mamá fue de mucha bendición y fue mucho impacto para ella porque no las conocía. Y fue de mucho ánimo también para ella ver llegar ahí a las familias que pudieron venir y recibirlos ahí en su casa, y comimos juntos, platicamos, oraron por nosotros, y pues fue un tiempo pues muy bonito, ¿verdad? Que sentimos el amor de nuestro Dios, y lo hemos visto, pudimos sentir el amor del Señor a través de la familia de la fe, de la comunidad, de nuestra iglesia, ¿verdad? Nos sorprende cómo el Señor nos acercó a unos amigos, ¿verdad? Que no éramos tan cercanos, pero antes de recibir el diagnóstico, el Señor nos acercó por medio de la metodología, y ellos han sido pues nuestro apoyo demasiado, porque cuando vamos a las consultas nuestros niños se quedan en su casa. Mi hermanita me cocina, me hace comida, nos atiende. Entonces, pues ha sido muy bonito, y podemos ver cómo el Señor ya tiene todo planeado, ¿verdad? Y a veces en el momento a lo mejor no lo podemos ver, pero ya después mirando hacia atrás decimos, mira el Señor cómo obró, ¿verdad? Cómo acomodó las cosas. Y pues sí, la comunidad de nuestra comunidad local ha sido de gran bendición. Incluso hermanas de otras comunidades que no nos conocemos personalmente también han estado al pendiente de nosotros, orando, y pues eso es
de mucho ánimo, porque sí es verdad que, bueno, no sé, ¿verdad? Si no hubiéramos estado en la comunidad, ¿cómo hubiera sido este proceso? Hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero el Señor quiso que estuviéramos en la comunidad, que, que tuviéramos este apoyo, y pues estamos agradecidos por eso. Sí, siempre es de ánimo saber que alguien más está orando por nosotros en procesos de crisis, de salud, de situaciones difíciles. Y yo recuerdo, Saraí, que una vez hicimos una reunión virtual de oración por ti. No te conocía aún, pero ya estábamos orando por ti y es hermoso, ¿no? Ver cómo Dios nos conecta a través de esto y cómo ha permitido, ¿no? Que esta pedagogía pueda ser como una herramienta, no solo para compartir la metodología, sino para conectarnos, ¿no? De una manera más profunda. La señorita Mason habla un poco acerca de que cuando uno empieza a aplicar esta metodología, los padres deben de ser diligentes, intencionales, pero también flexibles y entendiendo que esta ciencia de la educación, sobre todo la propuesta que ella maneja, se aplica a través de la práctica, permitiendo adaptarnos poco a poco mientras vamos aprendiendo, mientras vamos entendiendo lo que vayamos aprendiendo y poco a poco vamos a ir aplicando cada uno de los principios en las materias que estamos enseñando a nuestros hijos. Para ti, ¿cómo fue redefinir esto desde, por ejemplo, llamarlo así desde cama? ¿Cómo fue reestructurar esto? ¿Cómo fue esta flexibilidad en retomar nuevamente, decir, bueno, ya tuvimos unos 3 meses en los cuales nos estamos ajustando a esta nueva realidad? ¿Cómo fue ese reincorporarte en esta pedagogía o cómo fuiste dando esos pasos de regreso a la rutina con los chicos? Ujú. Me acuerdo, hermana, que ya cuando me empecé a sentir un poquito mejor, yo ya estaba como desesperada por empezar con todo otra vez, con todas las materias. Ya empezaba a ver, pues algunos recursos y cosas que quería hacer, ¿verdad? Y yo, pues ahora me veo como que soy muy optimista cuando empiezo a planear y digo, sí podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y como que quiero abarcar mucho. Pero en ese tiempo, pues he tenido que aprender la flexibilidad, como menciona usted. Tenía que enfocarme en tratar de hacer las cosas que pudiera hacer, y no tratar de abarcar muchas materias, sino seguir enfocándome en la atmósfera que, que iba a tener con los niños, porque pudiera ser que un día me sintiera bien y otro día no. Entonces, si planeaba muchas cosas, pues pudiera ser como hasta estresante, ¿verdad? Entonces sí tuve que ser como flexible en eso, y empezar pues de a poquito, como empezamos me acuerdo cuando empezamos con la metodología nosotros, que empezamos de a poquito con una asignatura. Me acuerdo que yo empecé con las obras. Dije, pues voy a empezar con una cosa, y empezamos a observar las pinturas, y luego ya después, pues ahora vamos a agregar esto otro. Entonces, así, me acuerdo que así fue más o menos, como retomamos, ¿verdad? De una materia, sí, una por una, ¿verdad? Una asignatura. Me acuerdo que empezamos, pues teníamos la lectura de la Biblia, y luego historia universal, leíamos historia universal y así. No recuerdo exactamente más o menos cuáles
cuáles fueron, pero sí fue así poco a poco. No retomamos así todo de un jalón. Sí, entiendo. Y sobre todo que lo que la señorita Mason nos planteaba mucho en el volumen 1 era que empezáramos con la formación de hábitos, ¿verdad? Antes de que entráramos de lleno a las materias, si no habíamos establecido los hábitos, entonces iba a ser un poquito complicado mantenernos en un ritmo, ¿no? A mí me pasó también, y igual cuando conocí la metodología, yo llevo 3 años educando en el hogar. Mis hijas estuvieron escolarizadas previo a esto y al principio también, como mencionas, ¿no? Primero es entender un poco la pedagogía nosotros mismos como padres para ir aplicándola, trabajar toda esta parte de la formación de los hábitos, el hábito de la atención, el hábito del mejor esfuerzo y poco a poco ir formando, ¿no? Estas rutinas para nosotros cuando se vino esta situación que se juntó con varias cosas, ¿no? También la salud de mi hija mayor que estaba siendo afectada, circunstancias familiares que estaban también desestabilizando un poco las dinámicas que teníamos aquí en casa. Yo recuerdo que también fue decidir, ¿no? Darnos esta flexibilidad sin dejar de ser diligentes, ¿no? También tal vez en lo poco regresar a lo básico, a las relaciones, tanto con el conocimiento como con nosotros mismos. Primero la relación padres e hijos, que es lo que más debemos cuidar al construir en este proceso de educar en el hogar, pero también las relaciones que la señorita Mason plantea, ¿no? Que la educación es la ciencia de las relaciones, poner a los niños en contacto con la naturaleza, en contacto con el arte, en contacto con la música, en contacto con las matemáticas desde una perspectiva eterna, no solamente en este plano de asignaturas y solo actividades que se tienen que realizar. Entonces, recuerdo que para mí esta parte de la formación de hábitos había sido como que el ancla principal, ¿no? Y también nosotros empezamos con una materia a la vez, fuimos estableciendo cuál era nuestra base, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que haber cada día? Por ejemplo, teníamos que trabajar. Yo ya no estaba en el proceso de lectoescritura, mis hijas aprendieron de manera escolarizada a leer y a escribir, pero sí ya estaba en el proceso de el mejor esfuerzo en esto que ya sabían, ¿no? E ir formando buenos hábitos en lo que ya sabían. Entonces empezamos con cuestiones básicas, ¿no? Nuestra lectura diaria, la narración, que es algo que a mí me encanta de la pedagogía porque he visto los beneficios que tiene, sobre todo en los niños chiquititos que desde pequeños van formando esta parte, ¿no? Y me encantó porque aunque se movieron muchas circunstancias con el diagnóstico, con la situación de salud de mi hija, con circunstancias familiares que se vinieron de golpe, que eran inesperadas para nosotros, de repente lo que te mantiene es esta parte, ¿no? De una educación orgánica, algo que se da de manera natural y me encanta porque la señorita Mason lo promueve como primero debemos darles el mejor banquete y parte de las características o los distintivos de la pedagogía que a mí me ayudaron a mantenerme en este punto de decir, me rindo, no, los meto a la escuela, fue el hecho de decir, ¿sabes qué? Podemos continuar haciéndolo, ¿no? Pero de una manera incluso más orgánica que lo que mi mente había logrado desescolarizarse, porque de repente traemos toda la escolarización y queremos replicar una escuelita en casa y algo se nos mueve y ¡boom! Se viene todo abajo porque estamos reproduciendo métodos mecánicos que no funcionan cuando las circunstancias cambian. Entonces, cuando tienes una educación orgánica, cuando tienes una metodología demasiado orgánica, sabes que puedes continuar en medio de la adversidad, ¿no? Puedes continuar desde cama, puedes continuar desde una sala de hospital. A mí me ha tocado, ¿no? Con mis hijas que se dieron de repente 6 meses atrás, todo estaba tranquilo y de repente es estar en una cita tras otra cita, tras otra cita, estudios tras estudios y ahí
en medio de los estudios, hacer lecturas, hacer narraciones, platicar acerca de lo que están leyendo. Y me encanta porque no es un libro, lo que propone la señorita Mason en esta preciosa metodología es que les presentemos un manjar de libros vivos, ¿no? Y cuando tú estás enganchado con un libro vivo, pues puedes estar en la sala de un hospital, puedes estar en la espera de los resultados de algunos estudios que nos ha pasado a nosotros y estar ahí, ¿no? Con el libro vivo bien enganchado, platicando, teniendo una conversación tan natural y orgánica que nosotros le llamamos narración, pero que si yo le digo al niño, bueno, tienes que tráete los libros de la escuela y los libros de texto y se vuelve algo tedioso, imposible de hacer en esos ambientes, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó esta parte de ver las bondades de esta pedagogía, de continuar, ¿no? Poner nuestra base, decir, ¿sabes qué? La lectura diaria, ¿no? La narración constante, la transcripción, que es algo que a mí también me fascina porque los pones en contacto también con el texto vivo, ¿no? No están transcribiendo cosas mecánicas o o algo que ellos no entienden. Entonces, esta parte a mí realmente creo que fue lo que nos mantuvo a flote cuando se dio la crisis que llegó de golpe, ¿no? Todo se juntó así de golpe y de repente dices, bueno, tengo esta base, ¿no? Me voy a mantener. Puedo sacar un libro vivo que de repente nos duraba hasta un trimestre, ¿no? Ese libro. Ya no tenía que andar preguntándome si había terminado la lección de hoy, continuar con estos métodos. Algo que a mí me permitió, en mayo llegó esta situación de salud para nosotros y de repente todas las prioridades cambiaron, ¿no? Y era así como, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué quiero construir? Si me dijeran, ¿sabes qué? Tienes un año solamente, ¿qué quiero hacer? ¿Qué legado quiero dejar? Entonces fui entendiendo un poquito más esta pedagogía al decir, ¿sabes qué? No tienes que estar poniéndole palomita a las actividades, pero puedes tomar un tiempo y salir al aire libre, ¿no? Apreciar la naturaleza, ver con nuevos ojos lo que hay alrededor de nosotros, parar y oler las flores, ¿no? Simplemente, a veces eran días simplemente que salíamos y empezábamos a conectarnos de una manera diferente, porque antes era así como que sí tenemos que hacer nuestros estudios de la naturaleza y tenemos que hacer el diario de la naturaleza, pero ahora fue con unos ojos diferentes, ¿no? Y yo creo que es la esencia de la pedagogía, pero a veces en el ritmo que traemos o la escolarización que traemos en la mente nos impide ver el porqué detrás de esta pedagogía. Y creo que a mí me permitió parar, respirar y decir qué es lo que quiero, ¿no? A partir de ahora. Entonces, muchas cosas se tuvieron que poner de lado en pausa, sí, muchas otras cosas, como mencionas, Araí, ¿no? Quería hacer todo, y nosotros ya estábamos entrando a geografía, estamos entrando a otras actividades, sin embargo, tuvimos que parar y decir, bueno, ¿qué base puedo asentar para que después de que nos recuperemos de esto, podamos meter lo demás de una manera natural, también orgánica, sin que esto genere un estrés adicional sobre nosotros ni sobre los niños, ¿no? Porque a veces los podemos poner en esa situación de un estrés innecesario. Pero gracias, Araí, por compartir esta parte. Algo que sí quisiera preguntar para ti, ¿qué oportunidades has tenido en medio de esta circunstancia que han vivido como familia, específicamente de enseñanzas que hayan penetrado el corazón de tus hijos? ¿Cómo puedes rescatar todo esto que están viviendo? Que digas, bueno, tomamos estas oportunidades en particular para enseñar a nuestros hijos de una manera más real, más vivencial, más práctica, ¿no? En medio de esta crisis. Sí, como me gustó mucho eso que compartí, hermana, que teníamos que establecer prioridades, ¿verdad? Y creo que yo constantemente lo tengo que recordar, ¿verdad? Cuando quiero
abarcar mucho, ¿verdad? Como dice usted, regresar a lo básico y pues sí, como a la esencia del método. Y sí es cierto que eh, en situaciones así, que uno como que simplifica las cosas, no está tratando de completar las tareas, como decía usted, y sí se vuelve más natural, se vuelve más, pues se disfruta más, ¿verdad? Entonces, eh, sí tengo yo que seguirlo recordando cuando que digo, me siento bien y quiero agregar ya voy a agregar otra materia o quiero agregar otras 2 materias. Entonces, tengo que recordar y parar y decir, no, mejor me quedo con poquitas pues sí, pues para poder disfrutar. Y, y bueno, pues algo que he podido ver que el Señor pues nos ha hablado a nosotros es pues que podemos tener conversaciones acerca de la muerte, ¿verdad? Fue algo pues que tuvimos que empezar a hablar de una forma más directa con nuestros hijos, ¿verdad? A ellos les contamos pues la situación, ¿verdad? De que yo estaba enferma, ¿verdad? Y que era una enfermedad pues seria, ¿verdad? Entonces, ha sido una oportunidad desde ese momento. Es difícil, ¿verdad? Pero ha sido muy bonito las conversaciones que hemos tenido después de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Es cuando platicamos un poquito más, y pues hemos tenido la oportunidad de hablar más directamente acerca de la muerte, acerca del cielo. Me acuerdo mucho de un tiempo que estuvimos leyendo un librito de la vida de Fanny Crosby y fue de mucha bendición porque hablaba mucho acerca de eso, de la muerte, del cielo, de la salvación. Entonces fue como un tiempo en que he tenido la oportunidad de compartir con ellos el mensaje de salvación y de que el Señor ha reafirmado en mí este, esta seguridad de ser su hija y de a dónde, a dónde voy, ¿verdad? Y poder transmitirles a ellos con seguridad la fe ha sido porque quizás antes les hablaba con un poco de temor acerca de esto, pero ahora el Señor nos ha permitido afianzar nuestra fe y, y poder pues conversar acerca de esto y que ellos vayan también afirmando su fe en el Señor. Recuerdo una parte de este librito de Fanny Crosby donde su abuela, que fue la que más influyó en ella, ¿verdad? Que le dijo, ya cuando ella estaba enferma, ya pues iba a morir y le dijo, Fanny, pues yo ya me voy a casa, ¿verdad? Y voy con mi Señor, pero tú me encontrarás en el cielo. Entonces Fanny era una niña en ese entonces y todavía no había puesto su fe en el Señor. Entonces Fanny le dijo, por la gracia del Señor te encontraré allá. Y me acuerdo que ese día, pues yo estaba con un nudo en la garganta, ¿verdad? Sintiendo que casi les estaba diciendo eso a mis hijos. Pero fue un momento bonito porque se los pude decir, ¿verdad? Y les dije, pues yo voy con el Señor, no sé cuándo, ¿verdad? No sé cuándo me llame el Señor, pero yo voy a ir al cielo y ustedes me van a encontrar allá. Entonces,
Pues son conversaciones difíciles, pero con la gracia del Señor podemos tener esa esperanza y pues poder ver cómo el Señor trabaja en sus corazones y en el de nosotros, ¿verdad? Y me acuerdo que pues oramos, ellos dijeron, sí, mamá, sí, vamos a estar juntos en el cielo. Entonces, pues es algo que el Señor va trabajando en ellos, ¿verdad? Para que su fe se vaya afirmando y pues recuerdo ese tiempo, ¿verdad? Y cómo la lectura de la Biblia disfrutamos mucho y creo que ellos disfrutan ese tiempo también después de leer la Biblia y platicar, ¿verdad? Y tener la oportunidad de conversar pues de lo maravilloso que es nuestro Dios. Ha sido ese tiempo que recuerdo así especial. Qué impactante, Saraí, qué impactante, en verdad. Gracias por compartir. Y yo creo que estas son las oportunidades que Dios da también a nuestros hijos de poder ver su gracia en acción, algo más práctico, ¿verdad? Muchas veces se los decimos en palabras, lo memorizamos con algunos versículos, pero que ya sea algo real para ellos, ¿no? Y que lo ponga a través de estas oportunidades de leer un libro que te impacte, como estos libros vivos. Yo recuerdo que cuando tuvimos nuestro primer acercamiento a temas como estos, fue en el libro de Mujercitas, ¿no? Cuando una de las hijas también pues muere, ¿no? Y y se tocó la fragilidad de la vida y el por qué y cosas así, ¿no? Que mis hijas preguntaban. Y cuando surgieron todas estas cosas, también ellas me decían, ¿por qué no? O sea, pero ¿por qué tiene que ser así? Y yo recuerdo que Dios trajo a nuestras vidas el versículo de Lamentaciones 3:27 que dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud. Y tuvo mucho sentido este pasaje de la Biblia para ellas y entendieron que era bueno que Dios trajera esto, ¿no? Este entendimiento de la fragilidad de la vida, este entendimiento de que esta es una temporada, pero no acaba aquí para quienes somos hijos de Dios, ¿no? Sino que hay una esperanza y que ellos puedan experimentar la esperanza de una manera real de este lado de la eternidad. Creo que es uno de los mejores legados que les podemos dar después de la salvación, ¿no? Que es un regalo de nuestro Dios, pero que cuando nosotros podemos transmitir esa vida y ellos la hacen suya en la gracia y en la misericordia de Dios, que puedan entender la fragilidad de la vida y abrazarlo con esperanza, creo que es algo que, híjole, solamente circunstancias de este tipo pueden traer esa lección, ese aprendizaje o esa convicción más que nada a la vida de nuestros hijos a una temprana edad. Y qué impactante, ¿no? Cómo Dios usa diferentes circunstancias y medios para tocar estos puntos en su vida y traer nuestras realidades en sus manos también y decir, no es diferente, nuestra circunstancia no es diferente, sigue estando en sus manos y seguimos siendo sus hijos, ¿no? Y es solo algo temporal y entienden también la temporalidad de este tiempo aquí porque es algo que nosotros hemos hablado mucho de nuestros tiempos de lectura de la Biblia. Yo siempre les digo a mis hijas, esto es temporal, ¿no? Lo que viene es eterno y nos estamos preparando para eso. Y entonces la perspectiva cambia y constantemente, no es algo fatalista, pero constantemente yo les digo, miren, si en un poco tiempo, en un corto tiempo, yo ya no estoy aquí, ustedes tienen esta confianza, esta convicción, a este lugar a donde acudir, ¿no? Y es bueno, ¿no? Que desde temprano ellos lleven este yugo, porque lo dice aquí en Lamentaciones, es bueno para ellos llevar este yugo desde la juventud y Dios tiene sus propósitos. Qué bello, Saraí. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Simplemente voy a terminar con la parte
que es bien importante para nosotros, ¿no? Quisiéramos abarcar muchísimo más, hay mucho por abarcar aquí, pero vamos a ir cerrando ya. Eh, es bien importante para nosotros darnos este permiso, ¿no? De tener un desarrollo para la madre que está pasando por la situación de salud, darnos este permiso de un descanso espiritual. Pero muchas veces lo que viene es esta carga del hacer, ¿no? Sobre todo con los niños, la educación en el hogar, las responsabilidades, que parece que como dices, parece que no se hizo nada, pero se hace mucho. Algunas prácticas sencillas, Saraí, que tú puedas compartirnos mientras descansas en el Señor, mientras descansas de manera espiritual, que digas estas prácticas sencillas, simples, pero cotidianas han enriquecido nuestro educar en el hogar sin que genere una tensión, sin que genere una carga, sino que son prácticas sencillas que van enriqueciendo el día a día en la educación en el hogar. Bueno, pues creo que es importante, como hemos mencionado este tiempo, no saturarnos de muchas cosas, ¿verdad? Yo he tenido que aprender, o estoy en el proceso de aprender esto, de no saturarme de muchas cosas, porque hay que, tener como las prioridades, ¿verdad? Hay que cocinar, o sea, yo he tenido que ponerme a veces quiero hacer muchas lecciones, pero digo, no, tengo que tomar ese tiempo pues para cocinar, ahora que ha cambiado mi alimentación, a veces me lleva mucho tiempo, el preparar los alimentos, entonces, me acuerdo de un libro que ha sido mucha bendición del hermano Christopher Clica, El corazón de la educación en el hogar. Y siempre viene a mi mente porque ahí el hermano menciona que siempre debemos tener como prioridad nuestra relación con el Señor. Entonces creo que a veces lucho con eso de que batallo para tener mi tiempo con el Señor, pero creo que es una práctica que debemos tener así pues como prioridad, ¿verdad? Nuestro tiempo con el Señor. Preparar, o sea, tomar tiempo para lo que es la alimentación de nuestra familia. Mm, También como decía usted, el tiempo en la naturaleza, los paseos, ¿verdad? Los paseos creo que es otra cosa que podemos hacer mm, sin que nos genere así pues como mucha presión o mucho estrés. Podemos salir a la naturaleza y disfrutar ese tiempo, no como una lección, pero pasando ese tiempo en la naturaleza, creo que es otra cosa también que a nosotros nos ha ayudado, pasar el tiempo en los paseos en la naturaleza y pues la lectura de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Este, que, que tratemos de que no se nos pase, eh, y disfrutar, ¿verdad? Disfrutar de las pláticas. A veces uno está como pues pensando en muchas cosas, ¿verdad? Y llegan los niños y preguntan o platican y nuestra mente está en otra parte. Entonces yo he tenido que pues pedirle ayuda al Señor para concentrarme en ellos, ¿verdad? Puedo estar preocupada por muchas cosas, pero pues el Señor me ha llamado a voltear a ellos y verlos y prestarles mi atención, este, interesarme en ellos, ¿verdad? En sus pláticas, preguntarles de lo que me dicen. Eh, y,
Y pues algo que sí pudiera decir yo es eso, ¿verdad? Disfrutar de la relación con nuestros hijos y procurar que, pues ¿cómo se pudiera decir? Que se fortalezca esa relación, ¿verdad? Eh, con la ayuda del Señor, que se pueda fortalecer y pues yo creo que eso pudiera decir yo, ¿verdad? Que no descuidemos nuestro tiempo con el Señor, que disfrutemos de preparar las comidas, sabiendo que es para bien, ¿verdad? De nuestra familia. Nosotros aún batallamos porque yo llevo una alimentación y todavía no podemos llevar la misma alimentación toda la familia, entonces a veces tengo que preparar diferentes cosas, entonces estoy en oración con el Señor para que me ayude, para que podamos unirnos en eso, ¿verdad? Y estoy platicando con ellos de que pues es para su bien y todo eso, ¿verdad? Entonces eso lleva tiempo, entonces pues no sé, pudiera decir eso, ¿verdad? Que aun cuando tenemos que hacer eso, disfrutarlo y tomar el tiempo necesario y aún en eso, pues como que es enseñanza también para ellos. Bueno, y los paseos en la naturaleza, simplemente disfrutarlos, y pues nuestras lecturas, ¿verdad? De la palabra de Dios. Sí, sí, definitivamente, y coincido, Saraí. Creo que en los momentos en los que yo he querido simplemente, cuando no tienes energía, tal vez física, mental, incluso cuando el espíritu ya está muy, muy cargado, para mí ha sido simplemente salir a la naturaleza, ¿no? A veces, y nosotros hemos establecido 2 días, esos 2 días no se mueven, ¿no? Y sabemos, ¿no? Caminamos tranquilas y es bien hermoso porque Dios nos da unos regalos. Apenas nos regaló ver en un pequeño estanque que ahora le llamamos el estanque de las ranas. Nos tocó ver 4 racimos de huevos de ranas y los hemos estado observando. Simplemente salimos y apacigua nuestra alma, ¿no? Y estamos ahí sentadas. Ahorita ya son renacuajos más grandes. Yo creo que esta semana ya empiezan a salir las extremidades, pero ha sido un regalo precioso, ¿no? Que poder ir simplemente, también en las noches o un día que la energía del cuerpo baja, ¿no? Tal vez se colapsa todo, días en el hospital, prueba tras prueba, dolorosas las pruebas, de repente llegas y dices, no tengo ganas de nada, ¿no? Pero en esa etapa yo recuerdo que cuando empezaron todos los estudios, estábamos leyendo el libro de las aves de Thornton Burgess y para mí fue simplemente como un refugio. Era así como, entrábamos y era aprender de una manera tan hermosa acerca de diferentes aves y todo, leyendo, imaginando, y simplemente esa era una lectura, un libro vivo tan hermoso que nos daba paz y nos dormíamos. Listo. Nuestro día estuvo caótico. Estuvimos en una clínica, en otra, salíamos de un estudio a otro, pero llegábamos y leíamos y claro, siempre tomando nuestro tiempo con Dios. Eso es inamovible ahí, no se mueve para nada, pero llegar en la noche y leer esa historia refrescante de un libro que habla de la creación tan perfecta de Dios y que va diciendo por qué las hembras son de esta manera y por qué los machos son de esta manera, era tan refrescante que yo decía, ay, gracias que pude entrar en contacto con los libros vivos, porque no hubiese entrado en contacto con la literatura viva si no hubiese conocido la pedagogía de Charlotte Mason. Entonces era refrescante. Olvidábamos todo el trajín del día, simplemente nos enfrascábamos en una muy buena lectura y hacía descansar nuestra alma, ¿no?
Y también aquí Etzel nos está compartiendo en el chat que sí, es un día a la vez, ¿no? Con todo, con la alimentación, con retomar la rutina, con retomar algunos hábitos, con retomar las clases, con ir implementando una cosa a la vez. Entonces, el corazón de estas charlas también es que podamos animarnos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Vamos por el mismo camino y no pasa nada, vamos bien, ¿no? Vamos bien, un día podemos hacer esto, un día agregamos otra cosa, un día retomamos lo que ya veníamos haciendo antes de este diagnóstico, ¿no? Pero vamos encaminadas y lo más importante es transmitir vida a través de las relaciones. Y bien lo dijiste ahorita, Saraí, lo más importante es la relación con nuestros hijos, que nunca lo olvidemos, nuestra relación vertical con Dios, nuestro creador, hace que nuestras relaciones horizontales funcionen de manera adecuada. Mientras recibamos el alimento para el alma, vamos a poder transmitir. Y algo que constantemente me encanta, que hemos escuchado en las comunidades y sobre todo que Lili nos ha compartido mucho, es que mientras la madre pueda estar recibiendo y estar alimentada, puede dar, porque si no tenemos nada, no podemos dar. Y esto es lo más importante también, ¿no? Que recibamos de nuestro Creador a través de su palabra y a través de los recursos que nos da. Gracias a Dios que Él nos permitió llegar a esta pedagogía que nos hace vivir la educación y la maternidad de una manera del diseño original, ¿no? De una manera orgánica y no pensada en estas estructuras rígidas que si algo se mueve de nuestra rutina ya no funciona. Y esto es lo hermoso, ¿no? De educar de esta manera, de una manera más vivencial y que ves cada oportunidad como algo para transmitir a tus hijos, ¿no? En este caso, pues Araí ya los llevó kilómetros, ¿no? A lo que algunos niños van. Ella ya los adelantó kilómetros en esta situación en particular de salud, pero es lo que Dios permite y se ajusta a tu familia, se ajusta a tu circunstancia y bueno, es a lo que hemos estado llamadas a hacer. Entonces, no nos desanimemos. Seguimos en la carrera, seguimos aquí de este lado. Van a haber días buenos, van a haber días no tan buenos, pero siempre se aprende. Si lo ponemos en la perspectiva divina, siempre vamos a recibir un aprendizaje, aún de aquellos días en los que creemos que solo los alimentamos. A veces decimos, hoy solo los alimenté, pero aún eso es vida, ¿no? Y lo podemos transmitir para ellos. Gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Nos pasamos un poquitito de la hora, pero hay tanto que compartir en esto. Y gracias, Saraí. En verdad, sabemos que ha sido una temporada de prueba, una temporada difícil. Gracias por lo que nos has compartido de cómo ha sido este proceso, cómo lo han llevado como familia, cómo el círculo alrededor de ti, la comunidad que has construido, te ha ayudado, ¿no? Esta red de apoyo es bien importante. Y aquí estamos. Mujeres Bajo sus Alas es una red de apoyo también para quienes estemos pasando en cualquier circunstancia. Y sí, Nash, el Señor ha sido una roca de ayuda, así es, y nos permite encontrarnos unas a otras para poder animarnos en el camino. No estamos solas. En primer lugar, nuestro buen Padre está con nosotras y estamos aquí para poder ir animándonos unas a otras. Dios les bendiga, hermanas. Cerramos este tiempo en oración agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos da a través de cada circunstancia que vivimos de poder aprender y ser testimonio para otras. Gracias, Araí. Súper agradecidas por tu testimonio, tu vida y tu fe que nos fortalece a seguir caminando en el camino de la educación en el hogar, buscando al Señor en primer lugar y buscando ser y construir relaciones significativas con nuestros hijos. Amén. Oremos, hermanas. Bendito Dios, te alabamos. Gracias. Gracias por este tiempo tan bello, tan lleno, Señor, de sabiduría y aprendizaje y compañerismo.
Gracias, Señor, en particular por la vida de Saraí. Ha sido una temporada difícil para ella, para su familia. Gracias porque en medio de esta temporada difícil se ha aferrado a ti, a tus promesas y ha llevado a sus hijos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres el único que está en control y estará en control siempre. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se conectaron y que estarán viendo este video. Esperamos que pueda ser de mucho aliento para todas las mamis que están pasando por diferentes circunstancias, a veces no solo de salud, a veces las propias circunstancias de la vida, familiares, que de repente vienen y parece que desestabilizan, pero simplemente nos quieren llevar al diseño original que tú tenías para nosotras. Y cada prueba, cada crisis es una oportunidad de verte a ti actuando y de ayudándonos a poner en perspectiva lo que realmente es importante. Nos ponemos en tus manos esta noche y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, queridas hermanas. Nos vemos pronto con el favor de Dios en nuestra próxima sesión. Hasta pronto. Gracias, Saraí. Gracias, Bendiciones. Lina. Dios los bendiga.